cordial y caluroso saludo para todas las personas interesadas respecto al tema del derecho penal internacional. A mi profesor Eider Bolívar Mojica. En esta ocasión vamos a abordar tres temas bastante fundamentales en cuanto al derecho penal internacional, en cuanto a entidad, cómo proceden, y uno o dos hitos que han marcado la historia y que a raíz de ello vamos a desarrollar dicho contenido. Todo este proceso lo vamos a llevar a cabo entonces con tres elementos, como ya lo mencioné. Uno, donde abordaremos el tema de cómo procede la Corte Penal Internacional y las sanciones. Sería el último tema por abordar. El primer tema y más principal fue el hito que marcó respecto a Ruanda, lo que sucedió en 1994, que marcó pues algo bastante notorio respecto al derecho internacional. Como segundo vamos a abordar la guerra del derecho internacional. Es el fundamental elemento que vamos a ir desarrollando. Sin mucha premura iremos avanzando en cada tema y vamos a ir dando claridad respecto a los autores, respecto a los videos que se trataron en clase, lo que se viene desarrollando también en clase y cómo lo vamos a abordar en dicho video. De esta forma y en ese orden de ideas vamos a arrancar entonces con lo que fue Ruanda. Vamos a explicar un poquito de lo que sucedió y qué fue lo que llevó y cuáles fueron las sanciones y el por qué se crea o por qué es un hito tanto del derecho penal internacional. Un tribunal penal internacional para Ruanda es algo que se lleva a cabo cometido del tribunal en la realidad africana, basado en hechos reales. Pues habían dos grupos que se estaban luchando entre sí, donde mueren, se matan a machetazos de la forma más indigna, donde no se respeta ningún tipo de derecho respecto a lo tratado en los convenios, en la Declaración de los Derechos Humanos, en los tratados que se firman dichos países y que son pues ellos los dirigentes para procurar que todos los derechos se funjan y se respeten para todos, en especial pues quien emana dicho poder, que es el Estado, para cada ciudadano. Vistas las atrocidades cometidas en Ruanda, entre abril de 1994, la comunidad internacional se ha comprometido a hacer respetar el derecho internacional humanitario y a anunciar a los responsables de las infracciones contra este derecho. Dicho derecho que pues fue totalmente vulnerado, y como bien pudimos apreciar en el video lo manifiesta un señor, donde dice que solo con la identificación se lograba pertenecer, quiénes eran los Tutsas, para saber quiénes pertenecían a ese grupo, y de esa forma pues quitarles la vida de la manera más atroz. El derecho penal internacional no se respetó en ninguna forma. Es por eso que mandan parte de Francia como interviniente frente a esto, pues se les estaba saliendo de control. No respetaban ninguna garantía, ningún derecho, y pues por ello mandan a unos representantes de Francia para hacer la investigación. Posterior, grupo de ejército para poder controlar un poco la situación. Pues así, en virtud de forma legal, vamos a dar claridad un poquito frente a lo que sucedió. Así, en virtud de una resolución que se llevó a cabo el 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció un tribunal penal internacional para que enjuicie tanto a los presuntos responsables de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario contenidas en el territorio de Ruanda, con los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables de dichos actos y violaciones cometidas en el territorio de estados vecinos. Bien, se pudo apreciar que la persona que narra y le hacen la entrevista pues dice que fue condenado a 7 años. Me parece una condena demasiado baja, aún sabiendo que somos un derecho garantista y somos antropocéntricos, y ahora todo se basa en la garantía del ser humano y no en la sociedad como tal. Pero me parece que ahí no se aplica entonces lo que decía Kensel en su pirámide, de que norma especial pues iba a derogar de alguna forma la norma general, y entonces me parece difícil o complejo de creer de cómo la norma
general, buscando garantía del proceso, no salvaguardó los intereses de la sociedad, primando un interés particular en lo general. Pues lo general hubiera sido la buena retribución y las condenas respecto a lo que se cometió con los ruandeses, y quienes llevaron a cabo dicha conducta no fueron tratados de una forma que la condena fuera equivalente, como bien lo dice Temis, pues ponderación entre lo que se comete y entre lo que se va a enjuiciar para que haya igualdad de condiciones. Bueno, el Consejo de Seguridad ha sentado algunas bases, lo mencionaba respecto a lo que estuve leyendo el tema de Ruanda. El Consejo de Seguridad ha sentado algunas bases, pues un precedente especial significativo, dado que se trata del primer caso de un órgano judicial internacional completamente en materia de violaciones. Esta materia de violaciones del derecho internacional humanitario en el marco de un conflicto interno, pero tratándose de un órgano judicial instruido por un órgano esencialmente político. En un contexto internacional en pleno cambio, cabe interrogarse acerca de los paradigmas interno-políticos sociales, de lo que se quería, lo que estaban buscando. El pueblo pues se cansó de lo mismo y buscó solamente salvaguardar y proteger sus derechos frente a las amenazas que emanaban del Estado. Dicho en otros videos también lo hemos mencionado, pues cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, y esto ha llevado a que todos los intereses o todos los cambios infortunadamente se hayan llevado a cabo a través de conflictos de guerra, de violencia. Me parece algo pues de una forma dicotómica, por darle algún concepto, algún enunciamiento. Quiero traer a colación una película muy bonita, y digo muy bonita porque narra de forma muy asertiva lo que sucedió en Ruanda, y es el Hotel Ruanda. Un señor que tiene un hotel en África, un hotel donde él pertenecía a los grupos contrarios, quienes estaban peleando. Estos grupos contrarios pues bien ya sabemos que eran los Tutsis, quienes estuvieron peleando. Dicho de otra forma, entonces el señor tiene cierto personal dentro del hotel que salvaguarda y cuida a las otras personas contrarias. O sea, él es demasiado inocente porque cuida a sus enemigos, porque su interés ideológico y político tenía que ser acabar con la vida de ellos, y no, de alguna forma él hizo más representación de forma particular que el mismo Estado, las mismas organizaciones internacionales, para salvaguardar y proteger los intereses que bien ellos es la vida y la libertad. Más fácil él se atrevió a estar en contra de un montón de personas, cuidando y protegiendo niños, madres, señores adultos, mientras algunos se escapaban del hotel. Esos intereses se veían vulnerados y violados, se escapaban del hotel para hacer murmullos frente a lo que estaba pasando en el hotel, y pues el hotel de cierta forma lo tenían en vigilancia, pero no podían acceder a él. Hasta que en el transcurso de la película se da un desarrollo en el cual la persona que es el administrador o el dueño del hotel salvaguarda y cuida todas estas vidas, yendo en sus propios intereses sociales, económicos, familiares, que eran acabar con la vida de otros. Una persona con mucha moral, con mucha ética, que cuidaba y salvaguardaba estos intereses. Entonces quería traer a colación la película, me parece bien importante, y pues de hecho también recomendarla, porque se da evidencia de que a veces las personas actúan más en particular que el mismo Estado, que es quien debe velar y cuidar los intereses de cada ciudadano, como lo emana cada constitución que se firma y cada tratado que se lleva a cabo. Bien, algunas consideraciones políticas o jurídicas que pude tener en cuanto a la lectura y en cuanto a los videos relacionando el tema de Ruanda, me llevaron a concluir algunas situaciones, y son las siguientes. Pues como ya bien es sabido, la actitud de los estados africanos evoluciona de forma positiva, pasando de una falta de cooperación con el tribunal a comienzos de sus actividades a un apoyo activo. Claramente ellos en algún momento no estuvieron muy de acuerdo con lo que estaba pasando, pues inmersos ya en las cartas firmadas y en los que estaban inscritos, debieron haber procurado por esos intereses, y a raíz de lo que el tribunal les endilgó y les responsabilizó, pues
claro, empezaron a actuar de una forma más positiva y pues digámoslo, quien no, nadie escarmienta por cabeza ajena, y cuando hay coacción frente a lo que está pasando, hay cambios, y la sociedad ha funcionado así. Para establecer un órgano de una índole respetable, las opiniones discrepantes hacían referencia, y esta referencia a la elección del método institucional por oposición al método convencional, precario por muchos estados africanos y del tercer mundo, a la constitución del método institucional y a la oposición de lo que se estaba llevando a cabo. Claramente los intereses internos no querían dejar ver a luz lo que estaba pasando en Ruanda, como pues también ha pasado en Colombia, que no han aceptado que hay un conflicto interno con el ELN, con las FARC, con las BACRI, Clan del Golfo, y que hoy en día siguen pasando, no reconociendo un conflicto interno, que ese conflicto interno, mientras no se reconozca, pues no va a poder pasar una buena intervención de los otros estados, aunque igual se debe respetar el principio de no intervención. Sin importar este principio de no intervención, podríamos decir entonces, y no digo sin importar, no porque no sea importante, sino porque los estados deben verse inmersos en ayudar a los demás para que haya un perfecto desarrollo de la humanidad y una evolución en vez de una involución. Tuve en cuenta entonces dicha lectura. Además de ello, un texto bastante interesante que quiero traer a relación, que se llama Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, un escritor ruso que es uno de mis favoritos entre sus lecturas, que también les recomiendo. Tiene Los Hermanos Karamazov, El Idiota. Un estudiante de derecho que de hecho deja a su familia, se va para San Petersburgo a buscar una mejor economía, porque su familia pues estaba muy mal económicamente. Dicho estudiante se va, se hospeda en un hostalcito pequeño, se queda sin dinero, y una persona que tenía su vida totalmente definida, los intereses personales lo llevaron a hacer algo totalmente arbitrario y diferente, conociendo aún la normatividad, y fue que acabó con la vida de la anciana, la dueña del hostal. Le enterró un hacha, le quitó la vida y le quitó las pocas pertenencias que la señorita tenía, como la señora, perdón, la llamaba en la usurera, porque quien no tenía pues para el arriendo podía pagar con otras pertenencias. Algo irrisorio, pero con lógica. Aplicamos también el derecho de compraventa y otros asuntos que nos competen dentro del área. Lo traje a relación porque como prima la libertad personal frente a los intereses generales, pero aún así esos intereses generales te llevan a actuar y te corrompen. Él se fue en busca de mejores oportunidades, era un buen estudiante de derecho, pero a raíz de eso tiene que quitarle la vida a alguien para sobrevivir. Algo totalmente salido de contexto, que uno diría, pues hombre, en este país, en Colombia por ejemplo, no estudia el que quiere sino el que puede, y pues hay que tener o mucha inteligencia o muy buena solvencia económica para acceder a las instituciones. Es por ello que también quise hacer la relación frente al tema de la educación, y pues la educación no debe estar desligada a todo lo que se quiere en la vida, y pues un pueblo educado es un pueblo con avance, a diferencia de un pueblo ignorante. Ahorita Latinoamérica tiene el 62% de pueblo ignorante, y no ese ignorante como lo llamaba Kant, ese estado de llenura, de soberbia, que creo que conozco todo, sino en realidad ignorancia de que no conozco absolutamente nada. Una columna que publicó el BBC y el New York Times, también estuve leyendo algo hace 2 semanas, referente pues que me llevó a este punto, y fue las votaciones en Colombia. Entonces estuve leyendo un poco, pues me di cuenta de cómo la ignorancia nos lleva a cometer tantos errores. En Ruanda pasan muchos errores, pasan muchas atrocidades. Un texto que también toca mucho el profesor Eider es el tema de los regímenes sobre el talibán, de cómo ellos actúan, de cómo ellos proceden, y cómo esta idiosincrasia, o cómo se creen tan omnipotentes frente a las demás personas, los llevan a actuar arbitrariamente sin importar lo que el otro piense, lo que el otro sienta, lo que el otro esté consintiendo, para que incluso haya mutilaciones en los órganos genitales, que me parece algo totalmente inhumano, denigrante, irrespetuoso, vulnerante ante la vida y ante el desarrollo de lo que se quiere. Hablaré en un momento de ese tema para finalizar entonces con lo de Ruanda. Saqué un par de conclusiones. Entre esas conclusiones pude notar que Ruanda pues esa era parte también de un estado ignorante, y suena chistoso, pero así fue.
Entonces Ruanda pasa a un estado un poco más deliberante después de todo lo que sucedió, después de toda la revuelta que pasó, de las condenas que hubo frente a quienes omitieron también su responsabilidad y a quienes no lo hicieron de alguna forma, quienes tenían el carácter de hacerlo y pues no lo hicieron. Es por ello entonces que saqué un par de conclusiones. Entre una de ellas pude saber que entre el método convencional y lo que se quiere de la dogmática es algo complejo, porque lo que se quiere es algo, pero lo que se lleva a cabo es diferente. Al analizar las declaraciones en algunos delegados de los países africanos, es que estos algunos hicieron en la Asamblea General durante la primera quincena del mes de octubre de 1994, es evidente que el grupo africano habría preferido hacer actos inhumanos a más bien evitar estar inmerso en eso. Nosotros como seres humanos tenemos que estar muy ligados a lo que quiere la humanidad, a lo que se busca y hacia dónde vamos. No hay intereses personales. Ese tema de soy el omnipotente, soy el más poderoso, soy lo que quiero ya. Eso no, eso para ningún lado va. Pude evidenciar un debate que lo pude ver en YouTube, un pequeño debate que se hizo frente a las sanciones y lo que se cometió. Este debate entonces mencionaba que incluso la ONU admitiendo crear jurisdicciones ad hoc, es decir, es total estado, los estados del tercer mundo deseaban conferir una base democrática a la decisión de creación y hacer lo posible porque esos tribunales representen mejor a la comunidad internacional de su conjunto, poder dar una validez y un debido proceso. De eso es lo que estamos hablando. Así pues, les parecía normal que el Estado africano estuvieran unos en contra de otros. Entonces me parece algo irrisorio como la ONU de esa postura frente a algunas deliberancias que estaban pasando, aún sabiendo pues que se deben mitigar y reducir los conflictos internos y regular cómo se está procediendo frente a ello. Esta oposición me parece a mí que se opone a la postura de muchos estados del tercer mundo en general y de África en particular, pues puede estimar que la decisión de crear jurisdicción penal ad hoc no debería depender del ámbito de medidas coercitivas, sino más bien de medidas un poco de educación, de prevención. Me parecía pues un poco eso. A pesar de que cuando se estableció dicha norma de prevención no hubo mucha evolución, pues sí pude evidenciar en el video que más o menos para el 2001-2002 Ruanda y lo que sucedió pues fue algo muy marcado para los ciudadanos y pues a raíz de ello se convirtieron en una población un poco más pasiva, más respetuosa, más de me pongo en el lugar del otro. Me surgió un paradigma y es entonces qué es lo que nos pasa a nosotros como humanidad, que muchas veces preferimos no evolucionar sino los intereses personales y no me importa ir arbitrario contra el otro y no me importan tus derechos y pues como lo emana nuestra constitución, mis derechos van hasta donde los del otro comienzan y así deben ser. En anteriores videos mencioné el tema de las FARC, del ELN, de las BACRIN y pienso cómo matan a alguien por intereses de solvencia, de rublos, de músculo económico, en vez de buscar más inteligencia acá, el Estado preparar más a las personas para que nutran, para que crezcan, para que se eduquen y puedan llegar un poco más lejos. Me parecía pues que era importante concluir un poco el tema con lo de Ruanda. Me pareció algo muy atroz. La película pues es evidente con todo como marca y ver los cuerpos en las calles mientras los carros se mueven y pasan hasta por encima de los cuerpos. Quise concluir con algo bastante interesante y es lo siguiente. En Ruanda, como en los demás países víctimas de los conflictos armados, la reconstrucción nacional y la recuperación social y económica están supeditadas a la reconciliación entre grupos étnicos, basadas en una justicia imparcial y neutral. Efectivamente, mientras no se haya hecho justicia, el odio étnico puede perpetuarse y en un contexto de esa índole el sentimiento de impunidad justifica la multiplicación de los crímenes.
castigando a los culpables de las atrocidades cometidas, y contribuir seguramente a reducir y a facilitar la reconciliación nacional. Todo debe ir también parcializado desde tribunales que ayuden a conciliar, ayudar y a proteger. De esa forma quise concluir el tema de Ruanda, no sin dejar a un lado el texto que toca el profesor Eider Bolívar Mojica frente a las régimen talibán. Un pequeño video que pude ver en YouTube me generaba una intriga y pues pude mencionar lo siguiente, y era: unas 20 mujeres se manifestaron en las calles de Kabul con el fin de reclamar al grupo de gobierno talibán respecto a los derechos obtenidos en los últimos 20 años en una participación en la vida pública afgana. Mayor participación, no exigen algo diferente a lo que fue la fábrica que se quemó con todas las mujeres reclamando los derechos, y que por eso hoy en día se celebra el Día de la Mujer, porque es fuente fundamental de la evolución del hombre. Amnistía Internacional volvió a advertir que los derechos de las mujeres están amenazados en Afganistán y éstas se niegan a permanecer en silencio, pese a su peligro de propuesta. Es increíble cómo aún todavía sigue pasando que las mujeres no puedan hablar, opinar, y que aún así estos grupos sigan atropellándolas y vulnerándolas. Entonces el llamado de atención no solo es acá a Colombia, sino en Latinoamérica, y sino a nivel también internacional, no solo la OEA, no solo la ONU, no solo la ACNUR, no solo todos los grupos gubernamentales que pertenecen al derecho penal internacional, para que protejan y guarden dichos derechos. Voy a concluir con lo siguiente respecto a lo que estuve leyendo del profesor Eider Bolívar Mojica, y lo voy a dar más como una interrogante, como un paradigma, y es lo siguiente: un gabinete heroico con presencia de mujeres, participación política, las mujeres, la ley fundamental. Estos fueron algunos de los mensajes que ellas plasmaron en las pancartas que se pudieron manifestar y protestaron en las calles de Kabul, en la capital afgana. Ellas, que no se requieren rendir a la hora de reclamar sus derechos frente al régimen talibán que se impone de nuevo en el país, calificaron al gobierno islamista que se tomó el poder desde hace 3 o 5 años antes del 2022, sobre todo el referente a los derechos de las mujeres. Concluyo con lo siguiente, y es que la marcha contó con la participación de cerca de una veintena de mujeres, un día después de otro acto similar en la ciudad de Herat, al sur de Afgan, y ambos días reclamaron educación, trabajo y libertad. Algo totalmente en lo que estoy de acuerdo. Debemos reclamar derechos, respeto, igualdad de condiciones para el desarrollo humano y poder salvaguardar y proteger nuestra integridad y crecer como seres humanos. De esta forma quise concluir. Agradezco al profesor Eider Bolívar Mojica por sus lecturas, lo que pude ver, algún par de otros videos que vi que los traía a colación por hacer una relación de cómo hice el análisis de lo que tomé, de lo que absorbí, de lo que estoy y no estoy de acuerdo y con quienes tengo la postura. En esta ocasión no comparto lo que decidió la ONU frente a las sanciones, el derecho penal internacional cuando intervino, y lo que no se salvaguardó y se protegió, que es la vida, la libertad y la integridad. Cordial saludo.